Nos metemos ahora ya con Política ATP. Lo tengo al lado mío, el señor Agustín Grijalva, que torea a los oficialistas, porque la única verdad es la realidad. Voy a agregar esto para empezar. Si vamos, yo tiro un ejemplo, no sé por dónde va a venir él, que va a analizar, que va a informar, pero si la única verdad es la realidad, quiere decir que desde diciembre, vos que estás viendo, escuchando, todo, yo, que laburo también todos los días, al igual que vos y los que están acá en la mesa, estamos peor. A ver, estamos peor. Nos vendieron que se venía una explosión de inflación, 15.000%. Bueno, todo un relato que armaron para justificar todo el ajuste increíble que hubo. Y la verdad, Agus, no sé por dónde vas a venir, pero la verdad es que la única verdad es la realidad. Estamos peor que antes. Sí, mi idea era dividirlo principalmente tanto en materia social como económica. En lo social me parece que el hecho más claro es el que mencionábamos en la primera parte, que son las detenciones arbitrarias. Cuando desde la gran mayoría de los medios de comunicación instalaron que esto eran actos cometidos con finalidades de golpe de Estado, actos terroristas, me llama la atención que durante varios días en los medios de comunicación se hablaba de esto. Ahora, después de 6 días de no haber encontrado nada, con un fallo claramente de la jueza Servini, en contra de la decisión que había tomado Stornelli, que, como lo mencionábamos, tiene múltiples procesamientos por espionaje ilegal, trabaja muy de la mano de Patricia Bullrich y de Mauricio Macri. Esto igual nos sorprende porque, yo lo mencioné la semana pasada, el plan y el método de Bullrich de meter infiltrados ya había existido. En su momento, recuerden que las movilizaciones que había el año pasado del Polo Obrero, muchas veces la policía de la ciudad, porque son maneras que tienen de manejarse de estos sectores políticos, metían volquetes con cascotes, mandaban infiltrados a tirar piedras para que después arrancara la represión. Es un método muy similar. Ahora, pusieron tantas cámaras y muestran claramente los videos, el muchacho que se baja del móvil una vez ya quemado de Cadena 3, se sube en un Corsa con la patente dada vuelta, y ahí nadie actúa. Se filtraron las caras, mostraron cómo los hacían ingresar cuando estaba todo vallado a uno, y está la vestimenta, el rostro, y ninguno de esos se sabe nada, no se continúa la investigación. Como podrán ver aquellos que estén en YouTube en imagen, me gustaría contraponerlo, ya que en su momento no se habló tanto en los medios de comunicación, 2022. Esto 2022, un par de días antes de que se sucediera el atentado a Cristina Fernández de Kirchner, cuando le gatillan 2 veces en la cabeza, que eso sí fue un claro golpe a la institucionalidad, a la democracia, y es claro, si esto le sucediera a cualquiera de los integrantes de este gobierno, se lo mide con la misma vara. Ahora, en los medios de comunicación se trataba de que estaba armado, se pudo comprobar hasta que estaba financiado, pero bueno, Capuchetti decidió llevarlo a juicio oral, simplemente juzgando a los 3 que estaban implicados, que era Carrizo, Uriarte y en este caso Sabán Montiel, que fue el que gatilló. Sí. Y tenías una red de conexión, de financiamiento, que implicaba sectores de la política bullrichista, a Bullrich, a Milman, que hoy está ocupando una banca en la Cámara de Diputados, Sí. y tenías también a Caputo Hermano Sociedad Anónima. Exacto, que financiaba por medio de una carpintería, Sí. con fondos en ese momento de 10, 15 millones de pesos. Otro de los que estaba ahí era Leo Sosa, lo recordarán. Leo Sosa que estuvo en la primera sesión Sí. que tiene, la primera sesión que tiene este gobierno, cuando hace la apertura en el 1 de marzo, él estaba en ese lugar. Sí. Y había claramente, no nos olvidemos de las bolsas mortuarias, Sí. esto en el 2021. Esos sí son claros ataques directamente hacia la democracia de un país. Acá es obviamente un discurso que quieren instalar, vacío, algo muy particular de este gobierno. Yo el otro día escuchaba un análisis interesante que hacía Martín Cohen, y decía que tiene una particularidad en cada discurso de este gobierno, que es el algoritmo, Sí. en cómo se mide. El mejor, el peor, ataque, golpe de Estado, todo aquello que pueda hacer tendencia y marque agenda. Hashtag. Después está vacío, no tiene fundamento alguno, pero bueno, acá tenemos un par de casos que lo demuestran. La ONU advierte que Argentina, junto con Burkina Faso y otros países de las regiones de África donde se suelen violar los derechos humanos, bueno, ahora estamos en ese círculo círculo, nefasto. atenta contra... Bueno, la ONU advirtió que eso está sucediendo en Argentina
y sin embargo todo sigue como si nada. Y te voy a decir, Lila Lemoine, Sí. que ahora es diputada en el Congreso, en su momento, en las movilizaciones que se hacían, tiraba cascotes a los móviles de Por C5N, de ejemplo. Telam, digo Sí. un par de medios para que se sepa. Y hoy está sentado en una banca diciendo que esto fue un ataque terrorista. Después ni hablar de las detenciones, como dijimos, lo que sucedió dentro de los penales, esto es muy grave. Digo, mientras que hay gente que ya tiene una condena de primera instancia, los tienen 3, 4 meses en comisaría de la provincia de Buenos Aires y de la ciudad de Buenos Aires y se escapan. Sí. Y acá de repente en un flash de 48 horas estaban todos metidos en penales federales. ¿Cómo consiguieron cupo? Y bueno, Una ahí locura. habría que investigar, porque ahora como maneja el Ministerio de Seguridad Bullrich, seguramente puso jefe penitenciarios que tengan una clara alineación hacia ella. Claro, claro. Después otro tema también que me... Pará. Te voy a hacer un paréntesis y una pregunta. Sí. ¿Vos tenés algo bueno que contar de este gobierno en estos 6 meses y monedas? Bueno, te Cierro estás paréntesis. Estás pidiendo algo complejo. Está bien. Me Me está encantaría de todo corazón decir que... ¿Eso formaba parte de la columna de hoy? No, pero por lo menos, ¿viste? Pero no y había le ninguna pediría un buena favor al tampoco, gobierno ¿viste? nacional, que tire algún centro para las clases más populares de este país, para la mayoría, y ahí sí lo podemos Por favor, lo vamos a elogiar, decir, ¿no? pero Lo vamos a sí, decir con acá mucho somos gusto. muy objetivos a la hora de dar la información. Sí. Cuando hay algo que beneficia, lo vamos a estar comentando. Por el momento no sucede. No pasa nada. Y ahora quiero ir un poco más al plano económico, y ahí sí les voy a pedir, para los que estén en YouTube, y si no los que están en la radio podrán escucharlo. Habla esta semana una vez más el presidente, siempre con los medios de confianza, con los relacionistas públicos que No me para jodas que nada estuvo con cumplan- Majul. No, en No me este jodas caso... que estuvo con Estuvo Tribú. en la Nación Más. No me jodas que estuvo con y- Viale. Y bueno, ahí te... ¡No! tercero. Siempre Y sí, igual. ¿eh? Siempre con... Yo diría que ya ni siquiera se puede decir pseudo periodismo, entra más en una categoría de relacionistas públicos. Pero escuchemos atentamente lo que decía. Por favor, adelante. Porque ya van 2 meses donde el salario, la evolución de los salarios le gana a la inflación y las jubilaciones le ganan a la inflación. Y si vos lo medís en términos de alimentos y bebidas, o sea, todavía es mucho más fuerte, con lo cual en dinámica hoy la recomposición de los salarios lo que implica es que en la segunda parte del año vos tenés que empezar a ver caer la cantidad de pobres, la cantidad de indigentes. Es decir, hay una recuperación. De hecho, cuando vos mirás los indicadores de actividad, Dios. ¿Qué está diciendo? Bueno, algo que sin duda no se puede relacionar con la realidad. Pero es interesante analizar cuando él dice que le están ganando la inflación. Tuviste en lo que son productos y servicios que consumimos diariamente subas del 250% y 300%. Sí. Dígame qué salario subió a esa altura. Yo no. El de ninguno. Sí. Entonces no sé en qué ¿Usted? sentido le Lo estarían que, pasa, ganando. lo que pasa es que una canasta básica tiene diferentes componentes y Exacto. cada uno tiene un peso diferente dentro de esa canasta. Claro. El tema es, si vos me licuaste el salario en 80 puntos de inflación, porque la inflación fue de 110 Claro. y mi aumento fue de 30, y ahora me está diciendo que está aumentando, disculpame, pero todavía Pero te salgo faltan muy de abajo. todavía te faltan 80 para Exacto, recuperarme. exacto. Entonces, me la pusiste en el medio de la nuca y todavía estoy groggy. Bien. Está claro su analogía. Claro, y bueno, digamos que Milei, si hay en algo que fue concreto, es que a él no le interesa eso, él no mira los parámetros chicos, él mira la macro, Sí, sí, él arranca sí. de ahí, o sea, no le interesa las necesidades que puedan tener la Cero gran mayoría. humanidad, cero. Sí, eso sin duda. Y yo digo, bueno, vamos entonces a los datos más de la economía, la caída de la actividad, porque no hay crecimiento, esa famosa B corta que iba a repuntar, bueno, No. se mantiene ahí, quedó muerta, o sea, todo va en decaimiento. A ver, Y tenemos cuénteme. caída del Quiero- consumo del 17,6% de la comparación interanual en lo que son supermercados. Ah, mira. Tenemos 23,8% de caída en ventas en centros de compras, que son los shoppings. Shoppings. Tenemos caída del 21,2% en los autoservicios mayoristas. Bien, no, iba a decir lo de shopping que antes, hace unos años, iba a comprar algún jean vaquero, le digo yo, Los vaqueros, sí. a Taberní. Sí, sí. ¡No! ¿Qué se ríe, señor? Pero, iba al shopping a comprar algún Pará, jean. estoy viendo en blanco Bien. y negro. Perdón, adelante. Bien, vamos a Color continuar. sepia. Y después tenemos en la actividad industrial una caída del 14,2%. No sé dónde Industrial- estaría... Perdón, industriales, cuando se cae el consumo, por ejemplo, yo no compro una canilla, Agus.
Sí. O sea, la pyme que fabrica la canilla se cae. ¿Sí? ¿No? Y así digo, esto multiplicado por. Sí, esto miles y miles se de lo puede millones. traspolar hasta lo más chico de la economía, porque si cae uno, cae de abajo hacia arriba directamente. Y aparte voy a tratar de reservar lo que gano, según lo que ganes vos, cualquiera, para comer, ¿no? Para que no me corten la luz, qué sé yo, y después me compraré la canilla. Sí, ¿No? bueno, después te pasa otra cosa. Él festeja el saneamiento de los pasivos del Banco Central, pero en realidad está saneando la deuda del Banco Central trasladándola al Tesoro Nacional. Perdón, tengo ¿usted tiene el dato? Porque yo tengo que Caputo endeudó al país en 32 billones de pesos. O sea, esto es lo que emitió en billetes para hacer los bonos y el canje, la deuda federal. En lo que Pasarlo a la deuda En federal. lo que es el stock de deuda bruta, acumula en estos 6 meses 65 mil millones de dólares. Gol. Ahora digo, vivimos Muy la bien, Capu. misma situación que hace 8 meses, porque vos ahora te estás teniendo el mismo número de inflación, tenés el mismo conflicto con el dólar, tenés al campo que te está pidiendo a grito la devaluación para liquidarte la cosecha, también te está presionando el Fondo Monetario Internacional para desembolsarte esos 800 millones de dólares, que en realidad esos 800 son para que después me los devuelvas a mí y lo tengas que pagar. Exacto, No más ni sí. menos que eso, te la doy, pero después vos me la tenés que devolver. Sí, sí. Y esto se le hace insostenible. Yo creo que para antes de fin de mes esto se va a dar sí o sí. Te dice que después logró tener un ahorro dentro de lo que es el Banco Central. Bueno, habría que decirle, es como decir, che, llegué a fin de mes y me alcanza la plata, pero te olvidaste de pagar el alquiler. ¿Por qué? Porque todavía no le pagó la deuda que tiene a Camesa, que son las empresas energéticas de este país. Le debe digo, como 4 meses, ¿no? Sí, Oh. que siga tirando de la cuerda. Nos van Va a a cortar llegar la un luz, momento chicos. sí, que te van a hacer un apagón. Claro. Esto está claro. Para que no haya tensión en el tipo de cambio, fue el récord desde que Milei es presidente que el Banco Central vende dólares. Ujú. Vendió 156 millones. No, Cuando- pero si el libre mercado no puede intervenir el mercado. No, es mentira. No para- puede ser. No puede ser. No te creo. Pero lo que te digo, 1305 está el dólar blue, tenían que frenarlo. estamos a la misma situación con el dólar que en noviembre, a diferencia de que ahora tenés una devaluación del 120%, ya tenés una caída completamente y un freno en el aparato productivo, y en el mientras tanto que aumentaste la deuda que tenían los privados pasándola al sector público, Exacto. que era de 30.000 millones. Recordarán, fue una de las primeras decisiones que tomó a la semana Con los importadores, claro. con los importadores Sí. Luis Caputo. Entonces, para darle de alguna manera un cierre a esto y una conclusión, pese a los relatos que se quieran instalar, datos, números falsos o ciertos, pero que no se cuenta un contexto, la verdad es una sola, y fueron todo lo que les venimos enumerando en esta edición y en las anteriores. Y esa única verdad es la realidad, la que vivís vos, la que vivimos nosotros y la sociedad en su conjunto, no la que te quieren imponer de forma espuria y desde esa cúpula muy chica y diminuta que tienen en Balcarce 50. Lo dijo Agustín Grijalva aquí en Atardeceres 2024.